Hello and welcome, como dice un personaje muy simpático que tiene un sitio dedicado a los relojes y saluda así, hello and welcome. Yo, como dije ya una vez, no tengo tanta gracia, lo único que se me ocurre decirle es hola, bienvenido a otra edición de sábado, que voy a dedicar a un tema que se me ocurrió a propósito de un libro que les mostré precisamente el viernes, un libro sobre una escuela filosófica griega, los cínicos, y les dije que aparentemente ese tipo de filosofías que buscan y cuyo foco de atención es el bienestar de los individuos operan en ciertos momentos de la historia humana y no en otros. Y eso me inspiró a tocar un tema que es muy interesante, interesantísimo, del cual se han escrito cientos, miles de libros y se siguen escribiendo el día de hoy, por lo que pude verificar recién un columnista bastante conocido del New York Times escribió un libro más o menos vinculado con la presunta, voy a usar la expresión que usan en la prensa en Chile, todo es presunto, la presunta decadencia de Estados Unidos. El tema es decadencia y caída. La decadencia y caída de todo en el fondo, pero en este caso la decadencia y caída de las sociedades, de las civilizaciones. Ahora, uno podría decir de que este tema en realidad es bastante obvio en el sentido de que todo lo que existe, todo lo que nace, muere y en el proceso de morir, salvo que sea por razones precoces, o sea, por razones accidentales, antes de haber alcanzado su madurez. Incluso normalmente esto ocurre luego de un proceso de desgaste. La decaída sería, o la decadencia, o como queramos decirlo, sería un desgaste, y eso no tiene nada de extraordinario, propio de cualquier entidad existente. Pero de todas formas es interesante porque lo que interesa, la clave en este caso es cuál es el mecanismo específico, y no simplemente aseverar en términos generales que todo cae o decae. Se ha escrito sobre este tema, repito, cientos de libros. Y solo sobre la decadencia de Roma, la cual se asume como un hecho de la causa, se han escrito cientos de libros. Pero no solo sobre Roma, sino que sobre otras sociedades. El Imperio Americano ha sido objeto de bastantes, no voy a decir cientos, pero bastantes libros en los últimos. Por lo menos yo recuerdo, tengo en alguna parte de mi biblioteca, y olvidé mostrárselos hoy día, uno de los años 60, en que ya el tema del Imperio Americano aparecía como el objeto de estudio y su posible caída o fragilidad o lo breve que había sido su existencia. Lo primero que uno tiene que preguntarse en esto es ¿a qué llamamos realmente decadencia? ¿Qué es lo que decae si es que hay algo que decaiga? Me estoy restringiendo ahora a las sociedades. ¿Qué es lo que decae? ¿Cuál es el factor, la causa, como se dice, que inicia el proceso o que lo acelera, este decaimiento? ¿O son varias causas? Pero esas varias causas, ¿de dónde salen a su vez? ¿Cuál es la causa de esas causas? Cientos de teorías, como les digo, algunas increíblemente ingenuas. Recuerdo, no lo leí, pero sé que existe un libro, por ejemplo, sobre la decadencia de Roma, que aseguraba que esto se debía a que los romanos usaban en el agua que llevaban a las casas, la gente con plata que podía llevar a sus casas, a sus palacios, a sus villas, agua, usaban cañerías de plomo, y eso fue envenenando. Ustedes saben, el plomo es destructivo del cerebro, ¿no? El plomo es pésimo para el sistema neurológico. Entonces, eso habría sido la causa. O sea, una decadencia mental de las élites. Absurdo. O sea, si se produjo una decadencia intelectual de las élites, no sé si será por las cañerías de plomo, y en todo caso habría que investigar a qué llamamos decadencia intelectual, porque no hay nada claro en eso. No es simplemente que todos se pusieron tontos. Entonces, hay muchísimos libros. Los síntomas sí parecen más claros, y más o menos como que todos los que antes de estudiar la causa o proponer su teoría de la causa están de acuerdo en los síntomas, en cómo se manifiesta. Yo anoté que algunas nomás, de las que recuerdo, las que pensé en este momento, y además no se necesitan más. Se puede decir que una sociedad está en decadencia, está
como dije ayer, sobremadura, cuando, por ejemplo, el sistema administrativo, político, empieza a perder con creciente velocidad eficacia para mantener el orden social, tal como este es, bueno o malo, pero mantenerlo. Empieza a perder eficacia porque empieza a perder, en algunos casos, porque no da abasto para un organismo que ha crecido demasiado. O sea, no es un tema que se debilitó el sistema en términos en sí mismo, sino que se debilitó en términos relativos con la carga o tarea demasiado grande que tenía que cumplir. Algunos, por ejemplo, en el caso de Roma, mencionan que el tema de la caída del imperio ante las hordas bárbaras tiene que ver con eso, que sencillamente no había manera de enfrentar tantos ataques e invasiones por todos los lados del imperio muy grande, además. Pensemos que las comunicaciones en esa época no eran más rápidas de lo que podía navegar un velero, si acaso había posibilidad de ir de un lugar a otro por el agua, por mar o por un río, y si era solo por tierra, no más rápido de lo que avanzan caminando los soldados o la caballería. Entonces era un tema de que no dio abasto el aparato defensivo, y entonces con las invasiones empezaron a perderse territorio, con los territorios perdidos empiezan a perderse ingresos económicos. Hay algunas visiones que apuntan a eso, libros recientes incluso que he visto en Amazon. Se habla también, y esto suele ser un clásico que aparece prácticamente en todos los libros, que hay una pérdida de creatividad en el plano cultural, que especialmente en el plano de las artes, la filosofía, las humanidades, digamos, que empiezan a desaparecer o no aparecen más espíritus creadores en esos ámbitos, y los que practican esas artes o esas humanidades se limitan a ser repetidores, copiadores, mantenedores de una norma, de un canon clásico que en algún momento ya se empieza a mirar hacia atrás retrospectivamente como el sumum del arte, de la escultura, de la arquitectura, de la filosofía, y entonces hay que conservarlo. Digamos, en otras palabras, que en vez de creadores tenemos custodios de museos, o esto tiene otro nombre. Bueno, pero ya me acordaré del nombre que se le da a las personas que se dedican a eso. Epígonos se habla también, son como los sucesores finales que alcanzan a agregar una nota al pie de página solamente. Pero por otro lado, es interesante notar de que en estas etapas tardías la creatividad tecnológica y científica no solo se mantiene, sino que a veces crece enormemente. El periodo de mayor crecimiento de las ciencias en la antigüedad clásica fue en el periodo helenístico, que supuestamente es ya, por lo menos en la visión de muchos historiadores, un periodo en que ya se pasó el clímax de la cultura griega, el periodo clásico. Pero fue en ese periodo helenístico en que aparecen los Arquímedes, los Erastóstenes, en fin, ¿para qué menciono más nombres? No me recuerdo todo. Gente en el campo de la ciencia, muchos de los cuales trabajaron en el ámbito de lo que se llama la Biblioteca de Alejandría, o el Museo de Alejandría. Museum no significa lo que nosotros le damos, el significado que le damos a esa palabra. Museum es como una universidad. En nuestros tiempos, en esta cultura nuestra, occidental, que muchos suponen que está en decadencia, que está perdiendo su empuje, ¿cuándo se había desarrollado más la tecnología que ahora? Algunos podrán decir sí, pero se desarrolla sobre la base de principios científicos que ya tienen un siglo, las teorías de los físicos como Einstein y otros, las teorías matemáticas de los Poincaré, Gauss y otros, pero no, hay de todos modos un desarrollo importante, se sobrepasó a Einstein, vino en física una serie de teorías que entran a otros ámbitos más complejos que el de la teoría de la relatividad de Einstein, que supone una serie de cosas que todavía están dentro, podríamos decir, del caudal de las físicas, por mucho que fue ahí una verdadera revolución, pero la física cuántica, por ejemplo, plantea casi un mundo distinto. Entonces, uno podría preguntarse de qué decadencia estamos hablando, o sea, porque desaparecieron los grandes escritores, o no hay nuevos grandes filósofos que planteen una cosa nueva. ¿Está en decadencia esa sociedad? Ustedes ven, es un tema discutible.
Lo que sí parece, y yo no sé, esto se me ocurre a mí, no sé si puede que esté en algún libro que he leído y estoy confundiendo la memoria con la inspiración, y simplemente voy a repetir lo que dijo alguien antes, ¿verdad? Pero da lo mismo quien lo dijo, si yo u otro, o lo que sea. Yo creo que no voy a hablar de decadencia, un signo de que una sociedad ha alcanzado ciertas etapas especialmente maduras es que el poder de convocatoria de los principios colectivos disminuye mucho. Y con poder de convocatoria de los principios colectivos me refiero a la capacidad de una sociedad para que una parte importantísima, a veces esencial, de las estructuras de motivos de las personas sean sus referentes la colectividad. La colectividad la que otorga el aplauso. La colectividad nos impone un deber que cumplimos. La colectividad nos exige un sacrificio que realizamos. La colectividad es la que nos da fama, la que nos satisface, y todos nuestros actos, o muchos de nuestros actos, están, por así decirlo, referidos a metas que están fuera de nosotros. Hacer crecer nuestra sociedad, vencer al enemigo, conquistar nuevos territorios. Es una etapa expansiva la sociedad, y los individuos, digamos, que no se limitan a ser como animales que despiertan, van al baño, comen y luego fornican y luego duermen. Ese tipo de personas a ese nivel son siempre iguales en cualquier etapa histórica. Estoy pensando en los que son afectados de un modo o de otro. Están muy conectados con los principios del colectivo, de la sociedad en que viven. Y en las etapas sobremaduras observamos lo contrario, que el referente colectivo se pierde, el sentimiento del deber desaparece. La gloria es sustituida por la fama, una fama mediocre, un aplauso transitorio. Lo que los individuos buscan es su satisfacción personal. Puede ser, aquí anoté algunas cosas, la riqueza, simplemente la acumulación de bienes físicos que nos van a dar teóricamente placer, la comodidad, el placer físico propiamente tal, el pasarla bien, el chacoteo, el sexo, la droga, la comida, la gula, el bienestar físico, el fitness, etc. Y en el aspecto menos carnal, menos material, en el aspecto un poco más espiritual, la salvación personal. De ahí es que voy a hacer la asociación con los cínicos y otros filósofos de ese periodo. Se pierde entonces el llamamiento colectivo, y la pregunta es, ¿por qué? Y esta distancia entre una sociedad donde los individuos, digamos, que actúan sobre la base de algo más que el comer, el dormir y todo eso, están interesados en los bienes de la patria, de la sociedad, lo que dicen de mí los demás, con el personaje de las etapas tardías que está centrado mirando su ombligo, la distancia sideral es abismal y se manifiesta, se ramifica para todas partes, en las conductas, en las actitudes, en la postura, y desde luego en el consumo de estas personas. El consumo intelectual de estas personas. Ya no se trata de crear o tratar de crear, se trata de salvarse o se trata de entretenerse, se trata de escapar. Se trata de escapar de uno, finalmente. Por eso que en estas etapas tardías es cuando proliferan filosofías como el epicureísmo, el cinismo, o sea, la escuela cínica, las religiones de salvación, como fueron en la etapa tardía del Imperio Romano, varias religiones que compitieron unas con otras. Habían cultos orientales, como el culto de Mitra, está la religión cristiana, que es un culto oriental finalmente, todas disputándose la lealtad, la membresía
de la gente que buscaba, en todas ellas, de distintas maneras, su salvación personal. La salvación personal significa salvarse de uno mismo en este mundo, hoy. ¿Cómo estoy yo en este mundo y qué siento en este mundo? En las etapas iniciales de las sociedades, cuando los principios, los propósitos, los referentes de los individuos sobrepasan su individualidad y van hacia el otro, hacia la colectividad, uno observa esto, por ejemplo, en la literatura homérica. Los héroes de Homero, los héroes que aparecen en la Ilíada, todos estos héroes, los Aquiles, los Héctor, los Ulises, todos los distintos guerreros que son descritos uno por uno, a veces en sus batallas, en sus muertes en la Ilíada, son, y durante un largo periodo inicial de la cultura griega, son personas que buscan el reconocimiento de los demás, que los demás reconozcan que soy el más valiente, que los demás reconozcan que soy el más eficiente en el combate, el más hermoso, el más encachado, que yo soy insuperable. Pero ¿quién da esa condición sino los otros? En Grecia y Roma vemos esto en las etapas iniciales. Las historias homéricas, estoy poniendo un ejemplo, podría poner otros más, en Grecia y en Roma también. Roma, en los principios de la historia de la República, cuando el colectivo era importante, el colectivo era la fuente de toda satisfacción, de todo sentirse bien, de todo sentirse importante, de sentirse à l'aise, como dicen los franceses en el mundo, eran los demás. Y entonces uno ve héroes que se sacrifican, héroes que ponen por encima de cualquier cuestión personal, de bienestar personal y de luego de la supervivencia personal, en los valores del conjunto. Y hay un montón en las historias iniciales, ustedes pueden ver en Tito Livio, aunque sean leyendas, pero son leyendas construidas de esa manera, en que abundan los personajes dispuestos al sacrificio, por Roma, por el honor, por cosas que están más allá del bienestar y la supervivencia personal. En las fases más tardías, lo que uno ve en los individuos es no solamente una desaparición relativa, mayor o menor, según el caso, por supuesto todo esto es una cuestión de grado de esos valores colectivos, tribales, sino que ve otra cosa más que voy a examinar una vez que haya hecho mi primer bloque comercial de hoy día. Y lo parto con Revifácil, estimados amigos, a propósito de hacerse la vida fácil. Revifácil.cl es un lugar donde usted contrata que le hagan la revisión técnica de su vehículo sin que usted tenga que mover un dedo. Usted se pone en contacto con Revifácil y se pone de acuerdo con ellos para que le vayan a buscar el auto a donde usted quiera. Puede ser su casa, lo más probable, pero puede ser en el estacionamiento que usted usa cuando va a trabajar, el de su oficina o algún otro estacionamiento. Van, agarran su auto, van a la revisión técnica, usted no se entera, usted está tranquilo haciendo sus cosas, usted está echado para atrás o trabajando, y finalmente el auto llega con todos los papeles listos. List Taylor. 10% de descuento en el costo de este servicio. Si ustedes mencionan que vienen a pedir este servicio por haber visto que la existencia de Revifácil aquí en este programa. Así es que, salvo que usted sea un masoquista que le encanta estar 5 horas esperando que le revisen el auto, si es que tiene suerte, porque hay gente que está todo el día, y ahora con esto de la pandemia la cuestión es más lenta todavía. Revifácil.cl, amigos. Y ahora voy a otra editorial interesante, importantísima para los estudiantes de leyes, para los profesores de leyes, para la gente que se vincula al mundo de las leyes. Es la editorial Ediciones Jurídicas de Santiago, Ediciones Jurídicas de Santiago, que ustedes encuentran en el sitio EJS, Ediciones Jurídicas de Santiago.cl, con obras realmente importantes vinculadas al derecho y a la ley. Les voy a mostrar una que me llegó anteayer para mostrársela. Es este tremendo libro, Teoría del Derecho,
del caballero que les mencioné la otra vez, Máximo Pacheco Gómez y don Álvarez Fuentealba Hernández. Teoría del Derecho es un libro súper interesante, yo no lo he leído, pero sí tengo mucho interés en hacerlo porque vi su índice y aquí hay toda la clase de cosas que le pueden interesar a cualquier persona que se interese en la filosofía, en cómo emerge el derecho, cómo se desarrolla. Aquí está. Por ejemplo, es muy completo. Ustedes ven que no termino nunca de llegar al principio del índice. Los derechos de la persona humana, la estructura lógica de la norma jurídica, la conducta humana y su regulación normativa, persona humana, sociedad de derecho, todo esto con un montón de puntos. La estructura lógica, la sujeción de los sujetos del derecho, los derechos subjetivos, los derechos de la persona humana, los deberes jurídicos, los objetos, todo. Teoría del derecho penal, el delito penal, la consecuencia jurídica, el proceso, todo esto es la Biblia del derecho, estimados amigos. Teoría del derecho en Ediciones Jurídicas de Santiago, y yo creo que ya les mencioné sí, son 2 tomos, les muestro uno, Filosofía del Derecho, esto también muy interesante, incluyendo entonces a los abogados y a los jueces y a los estudiantes de leyes. Este libro también puede interesar y debe interesar a los estudiantes de filosofía, de ciencias humanas en general. Así es que, ya saben, si ustedes están en esos ámbitos, o son simplemente un lego curioso como yo, que no soy ni abogado, ni filósofo, ni ninguna, no soy nada, pero me interesan estas cosas. Si usted es como yo, si a usted le interesa aprender, si a usted le interesa meterse en las cosas como estas, Ediciones Jurídicas de Santiago, los libros que le acabo de mostrar, y otros muchos más. Entre al sitio y va a ver la cantidad de libros relacionados con este tema. Y la Academia Gigena, cuya dirección ustedes pueden ver a mi derecha, está ofreciendo cursos online de un montón de instrumentos. Espero que no se me olvide ninguno. Guitarra clásica, popular, canto, voz, teclados, con trabajo eléctrico, saxofón, clarinete, flauta dulce, flauta traversa, percusión, con trabajo eléctrico, y más de algunos seguramente que se me está escapando. Los cursos online, como todos los cursos online, son muy eficientes porque uno está más concentrado. Y en este caso, además, son especialmente adecuados para los niños. El profesor o los profesores de Gigena Online tienen especial dedicación con los niños para hacer estos cursos porque en los niños la música cumple muchísimas funciones. Disciplina el espíritu, abre las puertas a los más elevados placeres de la mente, que es la música verdad, por supuesto, no el tum tum tum, desarrolla el intelecto, genera las disciplinas que requiere estudiar música, pero que es una disciplina que se acepta gustosamente. Créanme. Gigena, estimados amigos, Gigena Online para los niños. Pero usted, si es adulto y alguna vez empezó a tocar un instrumento, después lo dejó botado, o pensó en hacerlo y nunca lo hizo, ¿por qué no ahora? Why not? En cualquier momento uno puede aprender música. No es tan arduo. Además, nadie está pidiendo que si usted estudia guitarra se convierta en Narciso Yepes, y si usted estudia piano se convierta en Claudio Rau, y si usted estudia y así sucesivamente. Se trata del placer de la música, el placer de estudiar música y de un modo u otro indirecto, incluso sin uno darse cuenta, escuchar mejor la música. Decía yo que en fases más maduras, no solo estos principios colectivos ya no tienen la capacidad convocatoria, sino que incluso se convierten en objetos de burla. Yo les pongo un ejemplo pero muy anecdótico que muestran los cambios de los tiempos y las actitudes, las posturas frente a las cosas. Cuando yo era niño y estaba en el colegio, en preparatorias, luego en humanidades, la figura, por ejemplo, de Arturo Prat era objeto de veneración. Era un héroe nacional respetado por todo el mundo, desde luego por los niños. Y se nos contaba en la sala de clase todos los años la historia del combate naval de Iquique, y leíamos el excelente libro que sobre ese combate hizo Jorge Nostroza. A nadie se le habría ocurrido verlo de otro modo. Pero llegó un momento, y yo lo noté,
y lo puse otra vez en mi depósito de hechos aislados que van configurando un cuadro, que empezaban a surgir generaciones de estudiantes, de cabritos, quinceañeros, catorceañeros, púberes, adolescentes, que encontraban de lo más divertido hacer chistes sobre Arturo Prat, burlarse de Arturo Prat, que se había resbalado, no, que no había saltado la verdad, que se había caído. Y eso fue al principio. Y luego llegó un momento, como ustedes vieron, en las llamadas, ¿cómo la llaman? Las demandas sociales, que en un desfile del 21 de mayo, no me acuerdo si fue hace un par de años atrás, debe haber sido, insultaban a los cadetes que iban desfilando, y el personaje se convirtió en un personaje sospechoso y dudoso, y algunos trataron del año pasado de ir a atacar el monumento a Arturo Prat que está en la Plaza Sotomayor en Valparaíso. Ustedes dirán, eso son cosas anecdóticas. Sí, las cosas son anecdóticas hasta que se convierten en una anécdota tan repetida que ya no es una anécdota, sino que es un hecho de la causa, es una nueva estándar. Pero podrían haber millones de ejemplos más, que llega un momento en que los principios se convierten en algo para la risa, que los personajes, que los héroes se convierten en seres ridículos, que ya no parecen seres venerables, sino que parecen unos tontos que se sacrificaron de más, o que por algún motivo los pusieron ahí, pero en realidad no merecerían estar ahí. Cuando se mira con burla a la persona honesta, porque se le considera un tonto que no se aprovechó de la situación. Cuando los malos, o más bien dicho los deshonestos, los rascas de alma, que todo lo que hacen es para su provecho personal, se empiezan a convertir en los nuevos modelos de conducta. Ahí tenemos un ejemplo de lo que empieza a ocurrir. ¿Y por qué ocurre esto? La gran pregunta. ¿Por qué este cambio? ¿Qué pasa de este proceso de fase 1 a fase 2, para simplificar, que lleva consigo estos cambios en las posturas de las personas, que ya el tema principal es el beneficio personal de cualquier manera? Rompiendo las leyes, burlándose de los valores, buscando el placer carnal como sea, cometiendo infracciones, pasándose la ley por el forro de los pantalones, burlándose de cualquier cosa, mirando a los honestos como idiotas, mirando a los deshonestos exitosos como personajes a imitar, viendo cómo burlar la cola, cómo saltarse las normas, y mirando con desprecio a cualquiera que tenga una actitud distinta, como un estúpido. Se le mira como un estúpido. Bueno, esto sucede cuando el mundo se hace ancho y ajeno. Los tiempos iniciales, estas fases iniciales, las estructuras sociales más simples, más pequeñas en su masa demográfica, en la complejidad de sus estructuras normativas e institucionales, dejan, no para todos quizás, pero para una parte importante de la población, espacio para tener influencia en esa colectividad, para ejercer un efecto, para crecer dentro de esa y hacer crecer esa sociedad, ser una parte importante en el crecimiento de esa sociedad, ser un actor, no en el sentido como se le da ahora a la palabreja, un actor en el sentido real de ser, más bien dicho, un factor que empuja cosas y que las hace que ocurran. Los hombres y mujeres, tengo que aclarar ese punto hoy en día, que viven en estas fases, sienten que hay un espacio de crecimiento personal que además coincide con el crecimiento de la sociedad, que está precisamente en esta etapa expansiva. Que hay espacio para crecer con ella, porque esa sociedad, al expandirse, tiene proyectos colectivos y por lo tanto también a la pasada individuales de avanzar geográfica, económica, política y culturalmente. Está expandiéndose. Es la etapa de las carretas que partían al oeste. Es la etapa en Grecia en el siglo VIII y VII, octavo especialmente, de ir a fundar nuevas ciudades en todo el Mediterráneo, de crear nuevos enclaves, de explorar nuevas rutas comerciales, de hacer cosas que no se han hecho hasta ese momento, de crecer con la sociedad y crecer uno con ella, de generarse metas que no han sido cumplidas por nadie, que están esperando que alguien llegue a tomarlas. Como en el espíritu del Far West. Esos
anglosajones que llegaban a la costa este de Estados Unidos en el siglo XIX, al principio, hasta la mitad del siglo XIX quizás, poco más, y lo antes posible veían modo de irse al oeste, a crear nuevas actividades, a generar nuevas cosas, a tener su casita en la pradera, digamos. Y partían, y estaban llenos de esperanza. Esa palabra es básica, esperanza. Esperanza, o sea, una espera que tiene una buena probabilidad de cumplirse. En alguna de sus obras, un personaje de Anatole France decía que la felicidad o el buen ánimo, el entusiasmo, que es tan importante para pintar con vívidos colores el alma humana, no consiste en otra cosa que la sensación de que vienen sucesos prósperos, que van a ocurrir. No han ocurrido todavía, porque una vez que ocurren, se convierten en nada, ¿no? Es como el orgasmo, termina el asunto. Es la esperanza de que van a ocurrir cosas buenas, que vienen cosas buenas a la vuelta de la esquina. Como él decía, sucesos prósperos, que van a ocurrir cosas buenas. Y eso produce un estado de entusiasmo, de ganas. Y en las fases primeras de una sociedad, una parte importante de sus miembros están en esa onda. Vienen sucesos prósperos. Depende de mí que yo me sume a esto. Y depende de mí en una acción conjunta con los demás. Y los demás me van a evaluar en esta acción conjunta de conquistar el oeste o conquistar Troya. En etapas tardías se cierran muchas de estas avenidas. La sociedad no está en una etapa expansiva. Ha llegado, en algún momento tarde o temprano ha llegado, y quizás esa podría ser la línea que divide la etapa primera de la etapa segunda. Ha llegado a su tope, ha topado con sus muros. Y de ahí en adelante, esa sociedad está más bien en postura defensiva, en la postura de conservar lo que tiene, de defenderlo del asalto de otras sociedades que se están expandiendo y quieren arrebatarle al león viejo lo que tiene. Esa sociedad está más anquilosada. Como ya no crece, como ya las élites que habían, los mejores, los Aquiles, los Héctor, se han apoderado de las cosas mejores y se han consolidado en ese poder, van quedando menos avenidas de crecimiento personal, van quedando menos posibilidades de ser actores activos, factores activos en el crecimiento. Ya no hay crecimiento, hay poco crecimiento, hay pocos lugares de los cuales hacerse esperanza. La vida empieza a convertirse en una rutina repetitiva. Y esto incluso para las élites. Las élites, los que están en los puestos más altos, y por lo tanto disponen de todos los recursos políticos, militares, administrativos para hacer algo, ya no están enfrentando un Far West que hay que conquistar con entusiasmo, una nueva acción que llevar a cabo, sino que están enfrentando una línea fronteriza que hay que defender. Y el ánimo es completamente distinto y creo que nadie lo refleja mejor que el autor que les voy a leer un parrafito. Este autor se llama Alfred Weber, hermano del famoso Max Weber. Voy a ver si lo encuentro. No garantizo nada. Refiriéndose al espíritu que reinaba precisamente en las etapas tardías del Imperio Romano entre las personas que estaban en las partes más elevadas de ellas. Permítanme ustedes buscar esto porque es súper entretenido, súper interesante. Bueno, no lo voy a encontrar y no voy a estar una hora aquí en esto, pero sí me acuerdo lo que decía. Decía que uno ve el talante de esta élite que le tocó administrar una sociedad que ya no estaba expandiéndose, sino que estaba enfrentando amenazas por todos lados. Que el talante resignado y más bien triste y con fortaleza que aparece en los retratos, en los bustos que se hacían muy realistas de estos personajes de la etapa tardía. Este relicario
de bustos, de emperadores, de grandes personajes. Y efectivamente, si ustedes entran a Google y buscan en imágenes bustos de emperadores romanos, personajes romanos, van a ver siempre una expresión donde ya no hay entusiasmo, no hay esperanza, hay resignación. La resignación del que sabe que está en una situación que no tiene buen final, que uno puede postergar las cosas, puede detenerlas por un tiempo, pero el final está ya escrito, la mano ya escribió en la pared. ¿Y qué hablar de los demás abajo? Atrapados en este laberinto rígido, momificado de una sociedad que ya no crece. Y esto es muy serio y muy grave porque aquí esto enlaza con la naturaleza humana. La naturaleza humana está hecha de tal forma que no puede vivir en paz, satisfecho, en el estado de reposo mirándose el ombligo. Eso lo pueden hacer los gatos, a los cuales yo les tengo mucha envidia. El gato, si usted tiene gato, los conoce. El gato o está durmiendo o está despierto en el más absoluto y tranquilo reposo espiritual, si pudiéramos decir, contemplando sin ningún problema, no está aburrido, no anda dándose vueltas con esa inquietud del que se aburre, del que está hastiado, del que no haya que hacer. Está en tranquilo reposo, cumple con sus necesidades orgánicas, duerme y luego sigue en estado de reposo, de repente juega un poco. Pero los seres humanos no podemos. Si los seres humanos no tenemos un proyecto, si no somos parte de una campaña, si no estamos en un movimiento, si no somos parte de una tropa que va a conquistar nuevos territorios, si no estamos en esa carreta que enrumba al Far West, si estamos simplemente encerrados en una rutina, despertando, comiendo, yendo al baño, duchándose, trabajando, volviendo, poco a poco la desesperación se va haciendo presa de estas personas y por lo tanto ocurre que estas personas quieren huir de sí mismas. Sin esperanza, sin entusiasmo y sin propósitos, limitada a sí mismo, cae la persona en la desesperación. La desesperación en sordina, a veces que no es consciente de sí misma, toma la forma del tedio, del aburrimiento. Y entonces vemos en estas épocas tardías, donde no hay ningún propósito, donde no hay nada, más que el mero sobrevivir físico, vemos la proliferación de las búsquedas de escapatoria. Proliferan las drogas, típico, de todo tipo de drogas. Prolifera la industria del entertainment, que se hace cada vez más vulgar y grosera al mismo tiempo para evitar el más mínimo esfuerzo intelectual y por lo tanto hacerse más grata. Y proliferan las religiones de salvación y las filosofías de salvación, y aquí es donde aparecen la escuela cínica y aparecen los epicúreos y que nos dicen, si ustedes leen los primeros párrafos de las pocas obras que se han rescatado de los autores de ese periodo o que otros rescataron de lo que decían estas personas, siempre se parten diciendo, bueno, para llegar a la felicidad, para evitarse los males, fíjense, para evitarse los males, asumen que la vida es un mal que produce desgracia, que produce dolor, que produce aburrimiento, parten reconociendo eso y toda su filosofía es un recetario para escapar. Entonces el hombre conseguirá paz y tranquilidad si deja de preocuparse de las opiniones ajenas, si deja de hacer esto, si anda en pelota o si se ríe de las normas, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? Para escapar. Y los que no están dispuestos a seguir una filosofía, viene la ofertón, el gran ofertón de las religiones de salvación que les dicen, este mundo es una porquería, este mundo es un valle de lágrimas, pero si usted se porta bien, va a llegar a un cielo que, ojo, qué interesante, nunca lo definen, porque no se sabe definir cuál sería ese estado eterno de encantamiento, de felicidad que nos daría la otra vida. Yo no, en la religión cristiana, que algo conozco, las descripciones del infierno son muy detalladas,
Hay una comedia completa, ¿no? La Divina Comedia, no es una comedia en realidad, de Dante, donde se explica y se detalla todos los 9 círculos del infierno, y los curas en la Edad Media se lo pasaban explicando cómo iban a ser torturados los que se portaban mal, y que el fuego más ardiente que el fuego, y que las tenazas al rojo vivo. Pero nadie jamás dio una explicación cómo era el cielo, fíjese, mire qué interesante. Nadie dijo, bueno, en el Islam sí, el cielo es como la tierra en una especie de una partusa eterna, o algo parecido. Usted llega al cielo y se portó bien, ya dispone para su uso personal e intransferible de no me acuerdo si eran 11.000, 11, 20, 70 vírgenes para todo servicio. Y de ahí ustedes ven un montón de fenómenos muy interesantes que ocurren en estas épocas maduras en que las grandes poblaciones ya no tienen esperanzas, para decirlo simple. No hay una esperanza de que van a crecer para acá o para allá, que van a conquistar nuevos territorios, que van a cambiar de estatus, que van a hacerse más ricos, por último. Entonces fíjense ustedes lo que pasa cuando se inicia una guerra, con qué entusiasmo, sobre todo los jóvenes, que son los que más sufren del aburrimiento porque no han logrado todavía el adiestramiento en el tedio de los mayores. Cómo corren a enrolarse lo antes posible, y ustedes tendrán que haber visto, o pueden, si no lo han hecho, verlo ahora mismo en YouTube, imágenes de los primeros días, cuando empieza la guerra, cuando empieza la movilización, y parten los trenes, y usted ve las imágenes siempre, todos eufóricos, entusiasmados, porque los acaban de rescatar de la rutina diaria, y se inicia algo que no conocen, la van a conocer en 5 minutos, pero antes de eso, mientras van en el tren al frente, hay un futuro, hay algo hacia el cual los están llevando. Y ya además no tienen que preocuparse de nada. La comida se la van a dar, les van a dar órdenes, no tienen que tomar responsabilidades. Hay una aventura indefinida y vaga que se desaparece, por supuesto, a la primera obús de artillería que cae y mata a 20 tipos, y ahí inmediatamente se dan cuenta que no era tan entretenido el cuento. Pero fíjense ustedes con qué entusiasmo muchos, los jóvenes especialmente, asumen cualquier cosa. Y si no hay una guerra, un movimiento político, una nueva ofertón, vamos a la plaza, vamos a marchar, vamos a echar abajo un monumento, vamos a hacer tal cosa. Con qué entusiasmo se suman, porque los está rescatando de esa rutina aniquiladora, de la cual se escapan una fracción mínima, pero mínima, de 1 por 1000, quizá 1 por 10.000, de aquellos que tienen suficientes recursos intelectuales, porque tuvieron la cueva de la educación o lo que sea, que se generan sus propios proyectos, sus estudios, sus cosas, lo que hacen, qué sé yo, los científicos, los artistas. Ellos por algo viven muchos años a veces, ¿no? A mí me llamaba la atención cuando examinaba tablas de mortalidad según profesión, los muchos años que en promedio viven los historiadores. ¿Sabían usted? Estos tipos no hay manera de que se mueran. El que más joven mueren a los 85. Y yo me preguntaba, ¿y por qué? Bueno, porque aparte que no corren peligro en sus gabinetes, en los ámbitos universitarios, están tranquilos, no tienen que pronunciarse sobre ninguna cosa importante, por lo menos en tiempos normales, ahora es distinto, y tienen una tarea interminable, que es la historia, escribir sobre periodo, estudiar sobre periodo, investigar nuevos documentos. Entonces, para el grado de satisfacción personal que tienen es bastante mayor que podríamos decir, el grado de satisfacción promedio del ciudadano común y corriente. Entonces viven hartos años. No sé, no he hecho el estudio para otras profesiones, pero me tinca que profesiones de ese tipo, que son absorbentes intelectualmente, que son tranquilas, producen longevidad. Antes de continuar, amigos, 2 cositas más. Bomboni. Yo el domingo pasado estuve vociferando hasta que me vino puntada del Día del Padre, y me dicen algunos que no, si no era el Día del Padre ese día, es este domingo el Día del Padre. Bueno, para mí, ¿qué importa, amigo, cuándo es el Día del Padre? Bueno, debería ser todos los días, ¿no? En el sentido de que a uno por lo menos lo respeten un poco, lo quieran. Y cualquier día es el Día del Padre, para mí cualquier día es el Día de la Madre, también cualquier día es el Día del Hermano, cualquier día es el día de todas esas cosas. Pero en fin. Vamos a la celebración del Día del Padre, y aquí tienen lo que ya les mostré la vez pasada, esta caja que prepara Bomboni, esta empresa de una familia croata, esta empresa que fabrica estos chocolates exquisitos, que tiene muchas presentaciones. Esta es una para regalársela al papá de turno. Aquí dice, mi papá es el mejor
Siempre que paguen las cuentas y paguen las mensualidades, por supuesto, y todo lo demás. Si no, no. Bueno, aquí tienen una caja con unos chocolates exquisitos. En una de esas se la compra para usted, nomás se los come usted y se celebra a sí mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? En un rato más voy a abrir esta caja que no sé cómo se ha conservado todo este rato. Este es un excelente regalo. La dirección aquí, a mi derecha. Ustedes ordenan esta caja u otras presentaciones del chocolate y créanme que no se van a arrepentir, especialmente si hacen del consumo de chocolate algo no ocasional, sino que frecuente, porque es un excelente alimento y eleva el ánimo a propósito. Y otra cosa que saca del tedio, de la rutina y de la desesperación es el ajedrez. El ajedrez, dicho sea de paso, es tan absorbente, yo les podría contar anécdotas de otros jugadores, de grandes maestros, de jugadores rascas como yo, pero todos por igual somos tan absorbidos por el cálculo, por el pensamiento, que nos olvidamos de nosotros mismos, y eso es, de eso se trata. No estamos en ese estado de tedio que consiste en que uno no haya que hacer, que uno no tiene que hacer, que uno no tiene motivos para nada, y entonces empieza a uno a podrirse por dentro, ¿no es cierto? El ajedrez lo saca de eso totalmente. Usted se convierte en una máquina de pensar. No importa si lo hace mal, si es una mala máquina de pensar. Yo soy una mala máquina de pensar. Pero mientras lo estoy haciendo, estoy out de los problemas de la vida. Estoy en otra dimensión. Incluso el tiempo se para, se detiene completamente. Entro en otro plano del tiempo. A todos nos pasa. Espacioajedrez.com, amigo, para comprar la caja con todo lo que se necesita para jugar ajedrez, incluyendo un manual para los niños y 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Está también el reloj digital. 3 licencias también para entrar a espacioajedrez.com, donde va a encontrar otras cosas interesantes relacionadas con el ajedrez para que usted se va de este mundo latero, y hoy en día además agresivo, feo y un poco tonto, se escape en buena. Ajedrez, espacioajedrez.com. Así pues, vivimos en tiempos donde las grandes aventuras, los grandes proyectos no son posibles. Estoy hablando, no son posibles para la gran mayoría de los seres humanos que están atrapados en sus compartimentos sociales, que no tienen muchas posibilidades de escapar, incluyendo los de arriba, que están atrapados, incluso prisioneros de su posición, a veces también incluso blanco del odio, del fastidio, del rencor de los demás abajo, y sin ver otra cosa a su alrededor que fronteras que defender de los bárbaros que están presionando por todos lados. Y entonces, para muchas personas, la vida misma se convierte en una carga. Y entonces empieza a buscarse la salvación, algunos en el alcohol, otros en la droga, otros en el ejército de salvación. Miren, por algo se llama ejército de salvación, el ejército de salvación. La religión, un movimiento por frenético y estúpido y delirante que sea, pero que por último lo saca de la casa, por así decirlo. Y las entretenciones industriales, el entertainment masivo, la pantallita donde la gente se queda dormida sin siquiera saber lo que está pasando. Programas, películas. ¿Qué sería la humanidad sin Netflix hoy en día? o sin la internet. Se cae muerta la gente. Hoy en día, cuando se corta el internet, la gente se siente más molesta que cuando se corta el agua. Así es. Y cuando se corta la luz, y por lo tanto se corta el internet, están molestos no por la falta de luz para leer, sino que por la falta de luz para prender su computador y entrar a internet. Así es que, estimados amigos, he simplificado las cosas enormemente, y antes de irme les sugiero que busquen, no sé si está disponible este maravilloso libro que se llama Historia de la Cultura, de Alfred Weber, que desgraciadamente no pude encontrar ese párrafo sobre el talante que reinaba en el Imperio Romano tardío. Y ahora les voy a mostrar otros 3 libros que tienen que ver con decadencias, con caída. Uno de ellos relativo a Roma, creo que lo he mostrado, por qué cayó Roma o cómo cayó Roma. O sea, asumen que cayó Roma. Bueno, cayó Roma efectivamente, de Adrian Goldsworthy, que es un historiador que seguramente va a vivir hasta los 150 años. Un gran historiador, muy entretenido,
a los interesados en el proceso general de las decadencias o de las caídas o del derrumbe, y en particular del Estado romano, del Imperio Romano, les recomiendo este libro. Hay millones, pero les estoy recomendando este porque es muy entretenido. Otro relacionado con lo mismo, La ruina del Imperio Romano. Aquí hay una tesis muy curiosa de James Donald, porque como les digo, hay millones de tesis. Él considera que el Imperio Romano se fue a la cresta por culpa de un emperador que en un momento dado hizo pedazo el reino ostrogodo de Teodorico, de un rey ostrogodo, una tribu bárbara que se apodera de la península romana, de la península italiana, que ya no era parte del Imperio Romano, y logra mantener un montón de cosas. Prácticamente era como el Imperio Romano en miniatura, pero el emperador Justiniano lo destruyó todo eso, le hizo la guerra, esto en el siglo VI, en fin. Pero, en fin, esta es otra tesis más. Y luego sobre Occidente está este famoso libro, La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, que ha sido un libro que salió un poquito después del final de la Primera Guerra Mundial, y en 10 minutos ya estaban todos los académicos criticándolo, que es lo que suelen hacer los académicos, que en general no escriben nada interesante, pero para criticar son como mandados tirados con onda. La decadencia de Occidente usted lo va a encontrar en miles de ediciones, lo va a encontrar en la internet, lo va a encontrar en todas partes, es muy entretenido. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que me acompañen mañana con Álvaro, mañana domingo, y me estoy despidiendo. Adeus.